Desde el gobierno lamentamos profundamente la tragedia que hoy azota nuestra patria. Le pedimos a Dios que proteja a Colombia, que nos dé la fortaleza para enfrentar este desafío, y estamos absolutamente convencidos en que unidos como sociedad y como gobierno podremos sacar adelante a nuestro país en este momento tan duro. Y como les digo, de entrada encomiendo nuestro país al Señor Jesucristo para que nos ayude a salir de esta tragedia, y por parte del gobierno toda la disposición, todo el compromiso, la solidaridad con las víctimas y la obligación insoslayable de asistirlas, de estar ahí, de ayudar a cada uno de los departamentos y municipios afectados para sacar adelante a esos entes territoriales que hoy lamentablemente han sido afectados por esta tragedia natural. Este es un gobierno que responde de manera inmediata, es un gobierno que está comprometido con la gente, es un gobierno que nunca va a dejar solo a los ciudadanos, porque vamos a honrar la voluntad popular de la mayoría que escogió un gobierno responsable que estará ahí siempre que el pueblo colombiano lo requiera. Se dio inicio al puesto de mando unificado para coordinar la respuesta del gobierno nacional frente a esta emergencia que atraviesa el país. Ese PMU principal va a estar ubicado aquí, en la sede de la unidad en la ciudad de Bogotá. También tenemos un PMU en la ciudad de Armenia, otro en la ciudad de Quibdó y otro en la ciudad de Cali. Toda la información que salen de esos puestos de mando unificado llegan al puesto de mando unificado central, que es aquí en la unidad, y aquí se procesa la información tal cual como lo hemos hecho y como lo voy a comentar con ustedes para informarles cuál es el reporte de esa información que ha llegado ya a este puesto de mando unificado central que está en la sede de la Unidad Nacional de Riesgo. En el marco del Comité Nacional que acabamos de realizar hace una hora, ese Comité Nacional para el Manejo de Desastres y Consejo Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia, que será suscrita en el transcurso del día. Nos reunimos todos los ministros y los funcionarios de la unidad y de otras instancias para aprobar esa declaratoria de emergencia que nos servirá para atender de la manera que corresponde este desastre natural. Asimismo, se conformaron equipos de trabajo, cada uno encabezado por un ministro y por el señor vicepresidente, que se desplazarán a los distintos departamentos afectados, y bajo esa dirección del señor vicepresidente y los señores ministros se va a ejecutar todo el trabajo con las distintas instancias públicas. Allí, por supuesto, también se incluye a la Fuerza Pública y a la Policía Nacional. Yo voy a estar al frente de la respuesta nacional y haré presencia en todos los territorios. Todos los ministros, el señor vicepresidente y el puesto de mando unificado me reportan directamente a mí y directamente voy a liderar la emergencia como corresponde. El vicepresidente y la Cancillería también van a liderar la coordinación de la cooperación internacional y la articulación que puede recibirse de otros países y de otros organismos internacionales. Debo decir que todos nuestros aliados alrededor del mundo han manifestado su intención de ayudar con lo que se requiera. Por su parte, la primera dama y la señora esposa del señor vicepresidente estarán al frente de la coordinación de la ayuda ciudadana y empresarial, articulando la solidaridad de los colombianos con las necesidades de las familias afectadas. Este es un mensaje claro para esas familias. No los vamos a dejar solos. Están en nuestro corazón
y les vamos a tender la mano con toda decisión. El gobierno nacional mantiene desplegadas todas sus capacidades para proteger la vida, atender a las comunidades afectadas y llevar ayuda a cada territorio que se necesite. He dado una orden perentoria como jefe de Estado y jefe de gobierno. Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad, rescatar a las personas que todavía están bajo escombros. Se hace un llamado a las entidades y a las autoridades del Estado para que todos los reportes oficiales de afectaciones sean canalizados a través de de la Sala de Crisis Nacional, que es el puesto de mando unificado que hemos determinado esté aquí en la sede principal de la unidad. Y entonces procedo a darles el reporte, que es el último reporte de las 12:30, hace menos de una hora, sobre los fallecidos, los heridos y las afectaciones que hay. A las 12:30 de hoy teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados, 52 centros educativos averiados, 17 centros comunitarios averiados, 18 vías averiadas, 6 aeropuertos afectados en infraestructura y sin operación para vuelos comerciales, y un aeropuerto afectado en infraestructura y pista de aterrizaje. Este reporte lo voy a estar dando personalmente cada 2-3 horas, dependiendo cómo vaya avanzando la situación. Queridos medios de comunicación, la ayuda de ustedes es fundamental para que esta información se transmita de la manera adecuada y para que cualquier información que tengan ustedes se reporte también aquí al puesto de mando unificado. Nos puede servir mucho para consolidar la información. Ustedes a veces llegan donde el Estado no puede llegar, de tal suerte que la ayuda de ustedes es fundamental. Hoy todos los colombianos, sin distingos ideológicos ni políticos, tenemos que unirnos frente a una sola causa, que son las víctimas de este desastre natural. El gobierno nacional atenderá esta tragedia como corresponde y le vamos a dar la mano a todos los colombianos. Con la ayuda de Dios, el compromiso de todos los funcionarios del gobierno, el compromiso de la sociedad en pleno y de nuestros amigos de los gobiernos y organismos internacionales, vamos a sacar adelante a nuestros compatriotas que han sido afectados por esta tragedia. Gracias por estar aquí y tenga, insisto, toda la sociedad colombiana, pero sobre todo a las víctimas, que aquí hay un gobierno que está firme por ayudarles y que nunca les va a dar la espalda. Muchas gracias, queridos periodistas. En este momento me dispongo a salir hacia Quibdó y el resto del gobierno irá una parte hacia el Valle del Cauca y otra hacia el eje cafetero. Este es un gobierno comprometido con las soluciones de los problemas del pueblo colombiano. Que Dios nos bendiga y haremos todo lo que esté en nuestras manos para rescatar a nuestro país por una parte y para brindarle en este momento tan aciago una ayuda a esas víctimas que en muchos casos lo han perdido todo. Gracias y que Dios bendiga a Colombia.